Lección para el día jueves 27 de septiembre. La victoria del Evangelio. En un día establecido, los judíos acudieron en masa a escuchar la presentación del Evangelio por parte de Pablo. Hechos 28-23. Vamos a leer Hechos capítulo 28, versos 24 al 31. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el argumento de Pablo al citar a Isaías en este contexto? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La cita de Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, describe lo que sucede cuando las personas se niegan a aceptar el mensaje divino. Aunque algunos judíos creyeron, otros no, y así, debido a esta gran discusión, el apóstol no tuvo más remedio que enfocarse en los gentiles una vez más. Hechos capítulo 13, verso 46 y 47, y Hechos 18, verso 6. Pablo tuvo que esperar 2 años para ser juzgado por el emperador. Mientras tanto, aunque limitado a su prisión domiciliaria, aún podía compartir el Evangelio sin obstáculos con quienes se acercaban a él. La última escena de Hechos enfatiza la victoria del Evangelio, ya que ninguna fuerza, ni judía ni romana, pudo detener su progreso. No queda claro por qué Lucas termina su libro a esta altura, ya que hay evidencias de que, debido a la fragilidad de los argumentos contra Pablo, fue liberado de este encarcelamiento, emprendió otro viaje misionero y nuevamente lo llevaron a Roma y lo ejecutaron. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Quizá desde el punto de vista del propósito literario de Lucas, como el Evangelio se había predicado incluso en la lejana Roma, ya había alcanzado hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Su espíritu tan diferente del espíritu del mundo testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. De esa manera, las cadenas del apóstol fueron influyentes, a tal grado que cuando su poder y su utilidad parecían haber terminado, y cuando según todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en campos de los cuales parecía totalmente excluido. Hechos de los Apóstoles, página 370. No obstante, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia, podría decirse que el libro de Hechos, o la historia de la difusión del Evangelio, aún no ha terminado. Y es aquí donde cada uno de nosotros entra en escena. Se han escrito capítulos mucho más emocionantes y dramáticos a lo largo de los siglos, a veces con la sangre de los fieles testigos de Dios. Ahora es nuestro turno de agregar un capítulo más, el último, y llevar la misión que Jesús dejó con los discípulos a su pleno cumplimiento, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Qué bueno es poder complementar la lección del jueves con el espíritu de profecía. Nos dice el Señor: el apóstol afirmó que no les presentaba a Cristo según la carne. Herodes vio a Cristo en los días de su humanidad. Anás también lo vio, y asimismo Pilato, y los sacerdotes y los gobernantes y los soldados romanos. Mientras Pablo hablaba de lo que conocía y testificaba de aquello que había visto concerniente a Jesús de Nazaret como la esperanza de Israel, los que honradamente buscaban la verdad fueron convencidos. Sobre algunas mentes, por lo menos, sus palabras hicieron una impresión que jamás se borró, pero otros rehusaron tercamente aceptar el claro testimonio de las Escrituras,
aun cuando les fuera presentado por uno que tenía la iluminación especial del Espíritu Santo. No podían refutar sus argumentos, pero rehusaron aceptar sus conclusiones. Hechos de los Apóstoles, página 360 y 361. Así, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como años anteriores. Como preso del Señor, era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos, y sus palabras, escritas por quien estaba en cautiverio por la causa de Cristo, imponían mayor atención y respeto que cuando él estaba personalmente con ellos. Hasta que Pablo les fue quitado, los creyentes no se dieron cuenta de cuán pesadas eran las cargas que había soportado por ellos. En otros tiempos se habían excusado en gran parte de las responsabilidades porque les faltaba su sabiduría, tacto e indomable energía. Pero ahora, abandonados a su inexperiencia para aprender las lecciones que habían rehuido, apreciaron sus amonestaciones, consejos e instrucciones como no los habían estimado durante su obra personal. Al informarse de su valentía y fe durante su largo encarcelamiento, fueron estimulados a una mayor fidelidad y celo en la causa de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 362. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga, ven Señor Jesús.